Bueno, mis hermanos, buenos días. Bienvenidos a todos a este día, el Día del Señor. Yo ayer publicaba un mensaje en mi Facebook acerca de prepararnos para este día, ¿no? Porque pues sabemos que todos los días son para el Señor, pero este es un día especial porque nos reunimos todos como iglesia a adorar al Señor, ¿no? Entonces la noche anterior usted tiene que prepararse, no trasnochar para que llegue temprano y no trasnochar para que no se esté durmiendo acá, ¿no? Porque algunos comienzan la prédica y están llamándome así con la cabeza, ¿sí? Entonces, así que si hay un hermanito por ahí durmiéndose, el que está al lado, pues pégale su pellizco ahí para que se despierte. Pero sí, es un día especial y como un día especial vamos a conocer más de la palabra y sobre todo llevarla a la acción, ¿no? Que es lo importante. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 10 de Hechos, bueno, hoy y los domingos que vengan, hasta que terminemos este capítulo, ¿no? Habíamos visto el 9, pero ahorita vamos a ir mirando un poquito o recordando un poquito. Bueno, hemos visto acerca del Evangelio más que todo en estos pasajes, en estos capítulos anteriores. Hemos aprendido del Evangelio. Y en capítulo 8, si usted recuerda, vimos dos tipos de conversiones. Una falsa y una verdadera. ¿Se acuerda? ¿Cuáles eran esas? A ver, vamos recordando. Una falsa y una verdadera. ¿Cuáles fueron? En el capítulo 8, ¿no? ¿Cuál se acuerda? ¿Mm? ¿Cuál fue la falsa? Simón el mago. ¿Recuerdan? Que este hombre supuestamente se bautizó y todo, pero no había creído genuinamente. ¿Y cuál fue la verdadera? No, capítulo 8, ¿no? El etíope, el etíope, ¿sí? ¿Quién le predicó al etíope? Felipe, correcto. Y en capítulo 9 vimos otra conversión, esa sí es la que están diciendo. Pablo, sí, Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre llamado Saulo inicialmente, ¿no? Que perseguía a la iglesia, odiaba a la iglesia, ¿sí? Perseguidor de la iglesia, el cual tuvo un encuentro con su Salvador, con Cristo, con nuestro Salvador, y su vida cambió, mire. De ahí fue conocido como el apóstol Pablo, un hombre que fue muy utilizado por Dios para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, mire, el apóstol Pablo. ¿Qué nos mostraba eso, mis hermanos? Que Dios puede valerse de cualquier vaso de barro para cumplir sus propósitos, mire. Y se valió de este hombre llamado Pablo, llamado Saulo inicialmente, ¿no? A veces vasos de barro que nosotros no pensamos, ¿no? No decimos, no, Dios que va a utilizar a esta persona, pero para Dios no hay nada imposible, mire, nada imposible. Así que puede utilizarnos también a nosotros, ¿no? Vasos de barro que queremos servirle al Señor. También vimos cómo Dios utilizó a Pedro para sanar a Eneas y resucitar a Dorcas, ¿no? Que nos enseñaba Eddie. Y también para llevar el mensaje de salvación, porque sabemos que esos milagros iban acompañados del mensaje de salvación, que era lo más importante, Hoy en día con los milagreros que hay, lastimosamente hacen sus supuestos milagros, pero no hay mensaje del evangelio, solo una sarta de mentiras que no convierten el corazón de nadie, ¿no? El mensaje del evangelio. Y finalizando el capítulo 9, versículo 43 decía: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Quién se quedó en casa de un cierto Simón curtidor? El apóstol Pedro, Y en este capítulo que comenzaremos a estudiar hoy, veremos otra conversión genuina, otras conversiones genuinas, mejor dicho, pero principalmente de un hombre llamado Cornelio. Bueno, oremos, mis hermanos, y comencemos con este estudio. Padre eterno y santo, Dios del universo, en tus manos, Señor, depositamos nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu misericordia te ha placido darnos un día más de vida, Señor, para poder estar en este lugar y compartir juntos como hermanos y aprender de tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, Dios, habla a nuestros corazones, Señor, y que toda la gloria, que toda la honra y que toda la alabanza sea solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, dispongamos nuestras vidas
En estos primeros versos me voy a extender un poco porque quiero aclarar unos puntos importantes que vamos a ver ahí, ¿sí? Pero no se asuste, vamos a ir desarrollando el tema a medida que vemos todos los capítulos. Y comenzamos con versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, mire, La Italiana. Bueno, aquí aparece ese personaje, ¿no? Un personaje. Se llamaba Cornelio. Y aquí vemos en este capítulo Dios que nos da unas características de este hombre llamado Cornelio. Nos dice que era un centurión, mire, un centurión. Si nosotros vemos en el contexto militar, era uno de los 60 oficiales que conformaban la legión romana, mire. 60 oficiales que conformaban la legión romana. Vamos a ver que la legión romana tenía más hombres, pero había 60 oficiales. Este centurión o los centuriones dirigían a 100 hombres, mire, a 100 hombres. Eso se llamaba una centuria, 100 hombres. ¿Qué más podemos aprender? Mire, el texto nos dice que era de una compañía llamada La Italiana, mire. Algunos historiadores dicen que posiblemente fueron soldados reclutados en Italia, por eso se llamaba La Italiana. Pero hay otros que apuntan y dicen que posiblemente la palabra italiana quiere decir itálica y apunta a una colonia romana que estaba en Sevilla, España, mire, una colonia romana. Por eso se lo llama La Italiana, ¿sí? Lo importante que vemos aquí es que era un hombre importante, mire, dentro del ejército romano. Mire, esta compañía llamada La Italiana también se la llama cohorte italiana, con H, cohorte italiana. 10 cohortes de 600 hombres conformaban una legión. O sea, ¿cuántas personas tenía una legión? Si hace cálculos, a ver. Le repito, 10 cohortes de 600 hombres conformaban una legión. ¿Cuántos hombres tenía una legión? 6,000, mire, 6,000 una legión. Pero este hombre Cornelio dirigía a 100 hombres, estaba al mando de 100 hombres, ¿sí? Era un hombre con una posición importante, mire, dentro del ejército romano. Pero Lucas va a dar otras características más importantes, pero que también van a ser un poco desconcertantes. Por eso quiero explicar bien esos textos. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Mire esas características que da de este hombre, mire. Recordemos, era un hombre inconverso, ¿no? No era un hombre creyente. En ese momento, ¿sí? Pero aquí dice que era un hombre piadoso, mis hermanos. ¿Qué significa piedad? ¿Qué es la piedad? Mire, principalmente la palabra piedad es devoción a Dios, devoción a las cosas santas. Y eso es lo opuesto a impiedad, mire, impiedad. Por eso nosotros a las personas inconversas los llamamos impíos. Y aunque suena fuerte, quiere decir que no tienen devoción a Dios, que no rinden culto a Dios. Por eso se los llama impíos, mire. Pero este hombre era piadoso, mire. Tenía reverencia a Dios, era un hombre respetuoso de Dios. Pero además el texto, ¿sabe qué agrega? Temeroso de Dios, temeroso de Dios. Mire, esta expresión temeroso de Dios era habitualmente utilizada para los judíos para referirse a aquellos gentiles que dejaban sus prácticas de idolatría y volvían su devoción al Dios de ellos, al Dios verdadero, al Dios de los judíos. ¿Sí? Lo llamaban temeroso de Dios. Aquellos gentiles que inclinaban su adoración a Dios y lo llamaban de esa manera. Mire, Cornelio manifestaba una piedad. Dice que era un hombre piadoso, pero aclaro nuevamente, no era un creyente nacido de nuevo, mire. La pregunta sería, ¿un inconverso puede ser piadoso? Sí, pero no la responda todavía. Vamos a responder esa pregunta a medida que desarrollamos los textos, pero téngala ahí. ¿Un inconverso puede ser piadoso? Es la pregunta, mire. Mire, esos gentiles, aunque obedecían las leyes éticas y morales del Antiguo Testamento,
no se habían convertido todavía en prosélitos judíos. ¿Qué eran los prosélitos judíos? Pastor Alberto nos enseñaba en una ocasión. ¿Qué eran los prosélitos judíos? ¿Y de qué manera se volvían judíos? ¿Por medio de qué? Generalmente de la circuncisión, mire, ¿sí? Por medio de la circuncisión. Pero ellos todavía no se los consideraba prosélitos a personajes como Cornelio, a pesar que tenía una devoción a Dios, mire, a pesar que tenía una devoción a Dios. No se habían convertido por completo en prosélitos del judaísmo, mire. Este centurión llamado Cornelio recibiría el mensaje más maravilloso, mire, el mensaje del evangelio. ¿Y sabe qué? Su vida cambiaría para siempre. Mi hermano, mi hermana, cuando usted conoció a Cristo, ¿su vida cambió para siempre? Espero que sí haya sido en nuestras vidas, mire. Que así haya sido, mis hermanos. Él recibiría el mensaje del evangelio, mire, manifestado en Cristo el Salvador. El mensaje más importante y grandioso que él escucharía, el que nosotros hemos escuchado, mire. Aquí entran más preguntas, mire, más preguntas. ¿Dios escucha a los incrédulos? La respuesta es sí. Espéreme, la pregunta es, ¿Dios contesta las oraciones de los incrédulos? La respuesta es no. Dios escucha a todos. Otra cosa es que conteste, porque Dios es omnisciente, Él conoce los pensamientos de todo ser humano, mire. Pero Dios no contesta. Pero yo lo voy a explicar más adelante, mire, bíblicamente, para que entendamos. Hay otra pregunta, ¿hay hombres que son más buenos que otros? ¿Seguro? Mire, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, además era un hombre generoso, pero la respuesta es no. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 12? Leámoslo, recordemos, ¿qué dice Romanos 3, 10 al 12? Les recuerdo la pregunta, ¿hay hombres más buenos que otros? Usted dijo que sí, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo no puedo decir, no, es que Lady es más bueno que Cristina, por ejemplo. O no, es que Diana es más buena que, no sé, que mi hermana Beda. Mis hermanos, no hay hombres buenos en este mundo. Los católicos piensan que sí. Usted les pregunta, ¿usted por qué iría al cielo? Ah, porque yo soy bueno. Yo ayudo a los demás, yo hago esto y aquello y yo un día iré al cielo. Recordemos que la salvación no es por obras. Si Dios nos midiera en qué tan buenos somos, ¿sabe qué? Salimos perdiendo. Entonces, ¿por qué Dios enmarca estas características en Cornelio? Mire, ¿sabe que lo que Cornelio manifestaba es lo que llamamos nosotros una conducta moral? Una conducta moral. En el mundo podemos encontrar conductas morales aún en ateos e incrédulos, mire. La diferencia es que en el caso de Cornelio, su conducta moral estaba siendo orientada, ¿por qué? Por la fe judía. Por la fe judía, mire. ¿Sí? Por la fe judía o por la religión judía. ¿Sabe qué está haciendo Dios en estos textos? Está mostrando el corazón de Cornelio. Mostrándonos el corazón de Cornelio. Mire, algunos en nuestra vida sin Cristo tratamos de encaminar nuestra vida hacia una moral adecuada. ¿Sabe cómo? Valiéndonos de creencias y religiones muchas veces. Algunos no, algunos buscan vivir en la maldad siempre, pero otros trataron de buscar una conducta moral y para eso se valieron de alguna religión, de alguna creencia, de alguna filosofía, mire, de alguna de esas cosas. Unos a través de las religiones orientales, otros a través de la fe católica, mire, otros a través de sectas, a través de filosofías humanistas. ¿Y sabe qué? Otros a través de la fe evangélica, pero de todos modos no eran salvos. Mire, algunos estuvimos más cerca de la verdad que otros, pero de igual forma estábamos perdidos porque éramos pecadores condenados al infierno. Pecadores. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Sabe qué? Que algunas personas son más sensibles a la voz de Dios que otras. Es una realidad, mire.
¿Usted no se ha dado cuenta cuando le comparte el evangelio a algunas personas que lo asimilan más fácilmente y posteriormente pueden llegar más fácil a creer al evangelio y ser salvos? Pero hay otros que son duros de corazón, duros, y que no quieren la palabra, pero a pesar de ello también pueden llegar a la salvación. Mire, ¿se acuerda lo que aprendíamos en la anterior enseñanza? El apóstol Pablo, mire, era un hombre que buscaba a Dios en su arraigada fe judía, tratando de encontrar el camino por medio de la ley. ¿Y sabe qué hizo eso? Lo alejó y lo llevó a rechazar a Jesús y al evangelio, mire, a ser un hombre perseguidor de la iglesia. Mire, mis hermanos, esto nos enseña que no toda religión nos acerca a Dios. Incluso la mayoría nos aleja, mostrándonos a un Dios tergiversado, distorsionado, que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios de la Biblia. La gente allá afuera quiere un Dios que le cumpla todos sus deseos, pero que no le pida cuentas por sus pecados. Qué bonito así un Dios, ¿no? Así cualquiera seguimos a ese Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia, mire. Después Pablo se convirtió genuinamente, mire, como vimos en la enseñanza, camino a Damasco. Hay otros como los discípulos Juan y Mateo, que siguieron a Jesús de manera casi inmediata. Leamos Mateo 9:9, ¿qué dice? Juan y Mateo siguieron al Señor casi de manera inmediata, mire. Juan 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? No, Señor, yo que voy a estar siguiéndote ahorita, no, todavía no. Y se levantó y le siguió, mire. Algunos de nosotros de pronto fuimos duros de corazón, ¿se acuerda? Que nos hablaba la familia, le hablaba y usted como que no, y yo no dejo mi religión y su virgencita y todo ese tipo de cosas. Pero llegó un punto donde el evangelio penetró en su corazón y usted creyó a ese evangelio y fue salvo, mire. Fue salvo. Mis hermanos, algunos de nosotros tratamos de buscar el verdadero camino. ¿Y sabe qué? En nuestra búsqueda nos topamos con caminos falsos, con caminos falsos. Pero el Señor nos encontró. Y gloria a Dios por eso, mire. Mis hermanos, miren, aquí quiero aclarar un punto importante. La salvación no es una imposición, no es una imposición. No es una elección arbitraria que hace Dios y dice, este es salvo, este no, este se condena, este no. La salvación no es una decisión arbitraria de Dios. Es que yo no quiero, Señor, te toca a las malas. No, mis hermanos. Hay enseñanzas, mire, que aseguran que no hay libre albedrío. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Hay enseñanzas que aseguran que el hombre no tiene libre albedrío. Pero ¿sabe qué? Esa enseñanza no es correcta a la luz de la Biblia. Ellos dicen, como el hombre está muerto espiritualmente, no puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios. Pero ¿sabe qué? Esa palabra muerto no habla de aniquilación, sino habla de separación. Separación. ¿Sí? Debemos tener claro eso, mis hermanos. Debemos tener claro eso, mis hermanos. ¿Sabe por qué algunos no creen en el libre albedrío? Porque dicen, si el hombre tiene la decisión de elegir, entonces el hombre se pone por encima de Dios. Y dicen, no, entonces no existe libre albedrío. Pero no es así, mis hermanos. ¿Quién es el que puso las reglas cómo los seres humanos debemos salvarnos? Dios. Dios dijo que el hombre se salva ¿cómo? Y Duván leía el versículo, mire. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios estableció que el hombre se salva por medio de la predicación, de escuchar el evangelio y creer al evangelio. Recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador. ¿Quién puso esas reglas? Dios. El hombre no. Si el hombre dijera no, el hombre se va a salvar por seguir estas reglas, seguir estas leyes, en ese caso sí, el hombre se pondría por encima de Dios. Pero no es el caso, mis hermanos. No es el caso. ¿Sí? Entonces, claro que hay libre decisión de los seres humanos, mire. Dios puso las reglas. Dios es el que estableció cómo debe el hombre salvarse.
Mire, para no andar más en este tema, porque esto daría para una predicación completa, vamos a leer lo que dice la Biblia. Hechos 17, 22 al 27. Hechos 17, 22 al 27. Esta es una escena muy conocida donde Pablo está predicándoles a los griegos, mire. ¿Sí? Le está predicando a los griegos. Y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ojo con el versículo 27. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Miren, mis hermanos, si yo digo que el hombre no tiene libre albedrío, no tiene sentido ese texto. Como les digo, la salvación no es una imposición, ni es que Dios escoge a unos que sí y a otros que no. Nosotros debemos decidir. El hombre tiene libre decisión. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Nadie puede llegar al cielo y decirle: Señor, es que a mí no me escogieron para ser salvo. Ay, pobrecito, entonces no ve para allá, tú no tienes la culpa. Señor, es que a mí no me hablaron, o es que yo no entendí. No, todos tenemos la capacidad de escuchar el evangelio y tomar la decisión de creer o no creer. Mire cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos en este verso 27. Dios quería que la humanidad lo buscara, y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Mis hermanos, Dios está cerca de los seres humanos para que se arrepientan y crean al evangelio y sean salvos. Algunos aceptarán a Jesús como Salvador. La Biblia dice que serán pocos, mire. Y otros lo rechazarán. ¿Sabe por qué? Porque desean seguir en sus pecados. Juan 3, 17 al 19, ¿qué dice? A veces leemos Juan 3, 16 y no lo sabemos de memoria. Pero ¿qué dice después? Mire, Juan 3, 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira, el ser humano puede escoger la salvación o rechazarla. La pregunta es: ¿por qué rechazan el evangelio? Mire, por el pecado, por ignorancia, por incredulidad. Primera de Timoteo 1, 12 al 13. Primera de Timoteo 1, 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. Mire. Y también, como leímos en Juan, mis hermanos, muchos hombres quieren seguir deleitándose en sus pecados, seguir en tinieblas. No les conviene seguir el evangelio, no quieren seguir el evangelio. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Eso lo dice 2 de Corintios 4:4, mire, están cegados.
¿Cuánto tiempo usted lleva orando por sus familiares, predicándoles la palabra, pero muchos no quieren creer? Están cegados el entendimiento. Debemos seguir orando por ellos, mire, clamando al Señor por ellos. ¿Cornelio era un hombre pecador? Sí, claro, claro que sí. Pero era también un hombre que en medio de un corazón malvado estaba tratando de buscar el verdadero camino, mire. En ese caso a través de la fe judía. Y ahí fue cuando el Señor lo encontró. Así como encontró a Pablo cuando iba camino a Damasco, mire. Así como encontró a Pablo. El caso de Cornelio, mis hermanos, es similar al caso del eunuco que vimos en capítulo 8. Un hombre que simpatizaba con la fe judía. Por ello había ido al templo a adorar. Y cuando regresaba fue que Felipe le predicó el evangelio. Y solo en ese momento fue que él creyó y fue salvo, mire. Fue salvo en ese momento. Mis hermanos, las personas no necesitan que les digamos qué tan buenos son. Algunos hasta son más buenos que nosotros, hablando humanamente, mire. Ellos necesitan que les prediquemos el verdadero evangelio. Por eso nosotros jamás debemos aconsejar a un incrédulo, mire. A la vecina, ay vecina, no se preocupe, Dios va a ayudarla en su matrimonio, va a restaurar su matrimonio. No se preocupe, vecino. No, ellos no necesitan que los aconsejemos. Ellos necesitan urgentemente que les prediquemos el evangelio, que se arrepientan y crean al evangelio. Eso necesitan, mire. Eso necesitan. Mis hermanos, cuando fuimos nosotros incrédulos, ¿cómo éramos? Mire, algunos éramos buenos hijos, amables, considerados con los demás, incluso generosos con los pobres, pero éramos pecadores rumbo al infierno. Algunos nos creímos buenos de pronto, pero éramos pecadores. Yo traté de buscar el verdadero camino a través de muchas cosas, como les decía a los de Berea, mire, a través de la nueva era, la meditación trascendental, hasta por la fe católica, mire, traté de buscar el verdadero camino, a través del catolicismo. Pero ¿sabe qué? Hasta que el Señor me encontró y me mostró el verdadero camino que era Él. Yo de pronto no he contado mi testimonio porque este lugar no es para contar un testimonio de 2 horas como acostumbran algunos lugares, ¿no? 2 horas ahí contando todas las maldades que hizo en el mundo. Pero mire, cuando a mí me compartieron el evangelio, yo recuerdo que fue un compañero de la universidad, estábamos haciendo un trabajo y recuerdo que estábamos 2 compañeros y la persona que nos estaba explicando. Estábamos haciendo un trabajo y el otro le dio por ponerse a hablarnos del evangelio, ¿no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero él cogió, me acuerdo en esa época, una caricatura cristiana que decía, ¿por qué llora María? Decía, ¿no? ¿Por qué llora María? Entonces ahí comenzaba a explicar que María llora porque a ella la adoran y la exaltan como si fuera, y comienza a hablar del evangelio, ¿sí? Aunque este amigo no nos explicó de una manera muy buena, ¿no? Porque él dijo, no, la Virgen, ese es como el diablo, ¿sí? Entonces, imagínense. Yo me consideraba devoto de la Virgen, ¿sí? Inclusive a veces no la llevaban a la casa para cambiarla y todo, ¿sí? Una imagen de la Virgen, ¿no? Con mi mamá. ¿Sí? Me consideraba devoto de la Virgen. Pero ¿sabe qué? Cuando me explicó eso, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es esta información que me están dando, no? El otro compañero se puso bravo, ¿no? ¿Cómo así insultas a la Virgen? Eso es un irrespeto. Y ese era bebedor, grosero, mal hablado, pero ahí sí defendía a la Virgen, mire. Pero yo me quedé con esa espinita. Y algo que me ha caracterizado siempre antes de ser cristiano es que a mí siempre me ha gustado investigar, leer y consultar y buscar. Y yo me puse a buscar. Gracias a Dios en esa época me topé con una página en internet que se llamaba Conoceréis la Verdad y me ayudó a despejar muchas dudas que tenía, mire. Y posteriormente, recuerdo, un mayo del 2005, recibí al Señor como Salvador y creí en Él, mire. ¿Usted se acuerda ese día? ¿Recuerda? A veces nos acordamos de los cumpleaños, de muchas cosas, pero es el día más importante de su vida, mire. El día en que su vida dio un giro de 360 grados. Qué bueno, mis hermanos.
que el Señor nos salvó por su misericordia. Ese día creímos. Y espero que usted también recuerde ese día, cuando vino el Señor a morar en su corazón y le dio vida eterna. Ese es el día más importante. Éramos incrédulos, mis hermanos, buscando el camino, buscando. Hemos conocido a esas personas que son tan buenas que usted dice, ay no, mire, ese es tan bueno que solo le falta convertirse nomás. ¿Sí? Y a veces decimos que son tan buenos que mejor no le prediquemos, es muy bueno ya. No, predíquelo, si no se va al infierno así de bueno como es. Se va a ir al infierno. Pero debemos predicar el evangelio, mis hermanos. Debemos predicar. Así hay muchos, mire, por más buenos actos y actitudes que muestren, si no encuentran el verdadero camino, van rumbo al infierno, mis hermanos. Se condenarán, porque la salvación no es por obras. Usted se lo sabe de memoria, Efesios 2:8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es un don de vosotros, sino de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, mire. No es por obras, mis hermanos. Mire, Cornelio, en su limitación de conocimiento de la fe verdadera, porque él no conocía todo, oraba a Dios, oraba a Dios. Aquí vuelve a surgir la pregunta, ¿Dios contesta las oraciones de un inconverso? La respuesta es sí y no. Ya le voy a explicar por qué, no se asuste. Sí, porque ya los veo así como, sí. Ya le voy a explicar por qué. Miren, mis hermanos, mucho conocimiento no nos asegura ser salvos. Yo conozco gente inconversa que conoce más de Biblia que muchos cristianos. ¿Sabe qué? No creen a la Biblia. No creen a la Biblia. Recuerden a los fariseos. Conocían todas las profecías del Antiguo Testamento, como aprendíamos hoy en Berea, pero no creyeron en Jesús, que era el Mesías prometido. No creyeron, mire. Mire, algunos, yo estaba buscando información, inclusive personas que creen que Dios responde las oraciones de los pecadores, de los incrédulos. Y ellos aluden a versículos del Antiguo Testamento, versículos como Jonás, Génesis, Reyes. No les voy a dar los versículos, de pronto al final si quiere algunos se los doy para que los lean. Pero mire, ellos dicen es que Dios escucha a los pecadores. No podemos nosotros basar la doctrina en pasajes del Antiguo Testamento, porque en ese momento estamos en un contexto, en una dispensación de la gracia. Estamos en la era de la iglesia y debemos basar la doctrina en esta era en la que estamos, la era de la iglesia, mire, en la dispensación de la gracia. Entonces vamos a responderla. Veamos algunos puntos importantes, mire. Si usted es una de las personas que cree que Dios responde las oraciones de los incrédulos, le voy a dar los argumentos que da la Biblia. Primero, cuando Dios le enseña a orar a sus discípulos. ¿Qué les dijo cuando les enseñó a orar? ¿Cómo debían hacerlo? Padre nuestro que estás en los cielos, mire. Así comienza la frase. Un incrédulo no podría orar de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios no es su Padre, mire. Dios no es su Padre. Juan 1:12, ¿qué dice? Usted se lo sabe también de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. La frase que hay en el mundo es que todos son hijos de Dios. Usted la ha escuchado en todo lado. Pero este versículo desmiente eso, mire. Desmiente. Segundo argumento, también Jesús enseñó que cuando pidieran algo a Padre, lo pidieran en su nombre y Él se los concedería, mire. Y por eso nosotros cuando terminamos una oración, ¿cómo decimos? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Miren, mis hermanos, eso no es ningún adorno o algún formalismo. Ay, para que termine más bonita la oración. No. Todo lo que el Padre nos da a nosotros es por los méritos de Cristo. Nosotros no merecemos nada. Son por los méritos de Cristo. Él fue el que vino a la tierra y cumplió la ley.
Él fue el que se ofreció como sacrificio vivo a Dios. Él fue el que resucitó. Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Solo por los méritos de Cristo, mire, es que el Señor nos concede las peticiones, mire, por los méritos de Cristo. Juan 14:13, ¿qué dice? Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si el Padre va a darnos o va a concedernos alguna petición, recuerden, mis hermanos, lo hace por los méritos de Cristo. Por eso usted no tiene que exigirle, Señor, te exijo que me sanes porque soy tu hijo. Usted no tiene nada que exigir, mejor quédese calladito y agache la cabeza. Dígale, Señor, si es tu voluntad, hazlo, porque no merecemos nada nosotros. El Señor lo hace por gracia, por Cristo, por lo que Él hizo en el Calvario. Mire, Cristo es el todo en nosotros. Por eso dice la Biblia que estamos escondidos en Él. Cuando Cristo nos ve a nosotros, ve a Cristo, lo que Él hizo por nosotros. No le pedimos al Padre porque hay algo bueno en nosotros. No merecemos ni su misericordia ni su bondad, mis hermanos, solo por lo que Cristo hizo por nosotros. Y por ese sacrificio podemos acercarnos confiadamente a Dios, a su trono, mire. Bien lo dice Hebreos 4:16, no lo busque. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El incrédulo no puede acercarse con confianza al trono, mire, no puede. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene un padre que lo esté esperando. No puede. Tercer argumento, los creyentes contamos con un mediador, con un abogado, mire, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ir confiados al Padre, mire. Primera de Timoteo 2:5, también se lo sabe usted. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, mire. Y cuarto y último argumento, el llamado a la oración siempre ha sido para la iglesia, mire, para los creyentes. Es una disciplina demasiado importante que nosotros debemos practicar continuamente, mire, para crecer espiritualmente. Leamos algunos pasajes. Primera a los Tesalonicenses 5:16 al 18. Si quiere, busquémoslos. Primera a los Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En qué? En Cristo Jesús. Recuerde, mi hermano, esas palabras, en Cristo Jesús. Es en Cristo. Leamos otro, Filipenses 4:6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, mire, Dubán nos hablaba de la paz, ¿no? Y cantamos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:14. Mire de bonito este versículo, mire de hermoso. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, mire. Él nos oye, mis hermanos. Y el último, para que no se cansen, Hebreos 4:16. Algunos van a decir, no, casi me han hecho leer Biblia, ahora ni lo que leo en toda la semana. Hebreos 4:16. Ese ya lo habíamos leído, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay algunos que pueden decir, ¿por qué el Señor no escucha mis oraciones? Puede ser dos cosas, mis hermanos. Que usted está pidiendo mal, como leeremos lo que dice Santiago, o que usted posiblemente no ha nacido de nuevo y no es un creyente genuino. Eso sí es grave. Eso sí es muy grave, mire. Existen muchos más versículos que nos hablan de la oración
de la iglesia, de los creyentes, mire. Pero de acuerdo con lo que la Biblia me enseña, pensaría que la única oración que escucha a Dios de un inconverso, ¿sabe cuál es? La del arrepentimiento, cuando clama por salvación. Pero tengamos algo en cuenta, mis hermanos, Dios no llama a los inconversos a orar, los llama a creer al Evangelio, a creer al Evangelio. Mire. Ese es el llamado de Dios para los incrédulos, mire. Eso los llevará a arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que los salve, mire, por medio de Cristo. En pocas palabras diríamos que esa es la única oración que Dios escucha de un incrédulo, mire. Lógicamente sin caer en la famosa oración del penitente, ¿no? Esa famosa oración que la han tomado como una fórmula mágica de salvación. Repita esa oración conmigo, bla, 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 ya es salvo, mi hermano, ya hay fiesta en el cielo. Y ese pobre se muere el día de mañana y se va para el infierno. La oración del penitente. Miren, mis hermanos, la salvación no consiste en repetir una oración. La salvación es invocar a Dios, clamar para que salve nuestra alma. Como bien lo decía el profeta Joel, mire, en Hechos 2:21, se lo leo, no lo busque. Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, mire. Un incrédulo no puede invocar el nombre del Señor sin antes no haber escuchado el Evangelio y haber creído en él, mire. Efesios 1:13, leámoslo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, creer al evangelio, creer al evangelio. En el caso de Cornelio, pregunto, ¿él invocó a Dios para ser salvo? Mire, dice el texto que mientras él oraba tuvo una visión, como vamos a ver en el siguiente versículo, donde él recibe unas instrucciones específicas. Mire, Cornelio posiblemente le pedía a Dios poder hallar ese verdadero camino, mire, ese verdadero camino. El texto dice que él oraba siempre, continuamente. A mí me parece que la historia es parecida a la del eunuco, como les decía, mire. ¿Qué hacía el eunuco? ¿Qué leía? Isaías, buscando ese verdadero camino, mire. Hasta que Felipe lo guió a la salvación. Lo guió a la salvación, al verdadero camino. Y como decía antes mis hermanos, tanto Cornelio como el eunuco necesitaban creer en el Evangelio para poder ser salvos. Y Dios en su misericordia le permitió a Cornelio, mire, la ocasión para que él pueda conocer la verdad por medio de la predicación que Pedro hizo. Y eso lo vamos a ver más adelante, mire. Primera de Corintios 1:21, se lo leo rápidamente por tiempo, si quiere no lo busque. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura del evangelio, mire. Por eso a los creyentes nos llaman locos, ¿no? Porque predicamos cosas que para el mundo es locura, locura, mire. Así como Dios permitió que conociéramos un día a nosotros, mis hermanos, a través de un amigo, a través de un compañero, a través de un desconocido, a través de la misma Biblia, mire. Un día conocimos ese mensaje maravilloso. Esto me recuerda al personaje de Cristiano en la obra maestra llamada El Progreso del Peregrino. ¿Sí la han leído? El Progreso del Peregrino, mire. Ahí narra que cuando Cristiano encuentra la Biblia, descubre que la ciudad donde él estaba iba a ser destruida. ¿Y sabe qué comienza a hacer él? Comienza su camino en búsqueda de la verdad. Cargado en su espalda esa carga de pecado, mire. Pero comenzó su camino hacia la verdad. Y cuenta el libro que en el camino se encontró a un hombre que representaba la tentación y lo desvió a Cristiano por el camino de la ley, por el camino de la salvación por obras, por decretos, por preceptos humanos.
Hasta que Cristiano encuentra a uno llamado evangelista que lo vuelve a llevar al camino. ¿Y sabe qué? Cristiano, hasta que llega a la cruz, es cuando de verdad él cree en Cristo y suelta esa carga pesada que llevaba. Y en ese momento es salvo, mire. Por eso le decía a mis hermanos, algunos anduvimos buscando ese camino a través de muchas formas, mire. Y gracias al Señor que nos encontró, mire. Y nos llevó al verdadero. Nos llevó al verdadero. Otra pregunta, mire, esta ha sido de pura pregunta, mire. Otra pregunta. Ya vamos buscando la respuesta a todas estas. Otra pregunta. ¿Dios no responde las oraciones de algunos creyentes? ¿Qué dice? Mira, debemos dejar claro que Dios responde todas las oraciones, pero sus respuestas ¿cuáles son? Muchas veces va a decirnos que sí, otras veces que no, y otras veces nos deja esperando. Posiblemente porque Él tiene, o sabemos que Él tiene propósitos con nosotros. Propósitos, mire. Propósitos. Pero toda oración debe estar alienada a su soberana voluntad. Y la oración, como decía, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mire, cuando pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. Eso nos dice Santiago, mire. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Entonces muchas veces yo les decía a mis hermanos que nosotros pedimos, pero no recibimos nada porque usted está pidiendo para satisfacer sus deleites, sus deseos, mas no hacer la voluntad de Dios. Si ese es su caso, mi hermano, ¿qué debe hacer? Pedir con sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que lo guíe en las oraciones para poder pedir bien. O podría ser también que un creyente está viviendo una vida alejada de Dios. Podría ser que está viviendo una vida de pecado. Pero ojo con eso, mire, porque si una persona está practicando el pecado, no es un verdadero creyente. Tengamos claro eso, ¿no? No es un verdadero creyente, como nos dice el apóstol Juan, ¿no? Pero puede ser que una persona haya caído en pecado, mire, que sea un cristiano inmaduro que no esté practicando la palabra como debería ser. El apóstol Pedro nos brinda un panorama dentro del matrimonio, mire, dentro del matrimonio. Leamos lo que dice, Primera de Pedro 3:7. Mire este ejemplo tan práctico que da el apóstol Pedro para que entendamos bien esto, mire. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿con quiénes? Con las esposas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Mire lo que dice la palabra de Dios para todos. Aquí las esposas van a estar felices con esos textos, ¿no? De la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones, mire. Con base en este texto, ¿qué entendemos, mis hermanos? Que cuando un esposo irrespeta a su esposa, la menosprecia o la maltrata, ¿qué está haciendo? Está pecando, está pecando. Y por ende, ¿qué? Dios no va a escuchar sus oraciones, no lo escucha, no le responde. Mire, ¿cuándo Dios escucharía a ese creyente? Cuando pida perdón y se arrepienta genuinamente. Eso podemos trasladarlo a varios ámbitos, mire, donde hay pecado, cuando nos alejamos de Dios. Y en sí es pecado siempre el que nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios, mis hermanos. El pecado nos aparta de Dios. Aquí hay un estorbo evidente para que Dios no escuche las oraciones de este esposo. Y ese estorbo es el pecado, mire. Él debe arrepentirse, primeramente delante de Dios, y también ir con su esposa y pedirle perdón por su comportamiento, mire. Por su comportamiento. Primera de Juan 1:9, no lo busques, se lo leo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire.
Maravilloso, ¿no? Podemos acercarnos, mis hermanos, y arrepentirnos genuinamente, mire. Versículo 3 de Hechos. Yo sé que me demoré mucho en el 2, pero ahí vamos avanzando, mire. Lo importante es, mis hermanos, que les quede claro lo que hemos compartido de la oración, ¿no? Dios no escucha la oración de un incrédulo, mire, por todas las cosas que vimos anteriormente. Versículo 3, ¿qué pasó con Cornelio? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, mire. Cornelio recibe una visión, más o menos era la hora novena del día, que son como las 3 de la tarde, mire. ¿Y qué veía en esa visión? Un ángel que entró donde él y lo llamó por su nombre, Cornelio, mire. No vaya a estar esperando que un ángel se le aparezca y lo llame, ¿no? Eddie. ¿Sí? No estemos esperando eso, ¿no? Ya vamos a ver por qué, ¿no? Aunque ya lo hemos aprendido. ¿Y por qué es eso? Porque Hechos es un libro transicional e histórico, ¿no? Entonces no podemos sacar doctrina de este libro. Hoy en día ya no hay visiones, mis hermanos, ya no hay visiones, no hay visiones. ¿Dios puede dar visiones? Sí, pero ya no necesitamos visiones. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios completa, la Biblia. Ya no necesitamos visiones. ¿Y qué dice segunda de Pedro 1, 19 al 21? Mire, leámoslo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra profética más segura, mis hermanos, la Biblia. La Biblia. Si alguien hoy en día tiene una visión, ¿sabe qué debemos hacer? Dudar. Porque puede ser que se comió unos frijoles trasnochados del día anterior, o también puede ser que es un engañador, mire. Una persona ignorante de la palabra, que se deja llevar por experiencias o por sus emociones. Hay muchos así. Y lastimosamente hoy en día abundan los charlatanes, mire, que engañan con sus falsas visiones. ¿Sí ha escuchado ese tipo de personas? Yo las he escuchado. Mire, y en el remoto e improbable caso que usted llegara a tener una visión, primeramente pésela a la luz de la Biblia y segundo guárdesela para usted, que eso es algo subjetivo y personal. Pero le digo, en el remoto caso, ¿no? ¿Sí? En el remoto caso, mire. En este momento de la historia, mire, Dios hablaba a través de visiones, de sueños, como lo hizo con Cornelio, mire. Veamos qué sucedió en la visión. Vamos a ver el último versículo de esta mañana. Veamos qué sucedió en la visión. Versículo 4, ¿no? Sí, en Hechos, ¿no? Versículo Hechos 10:4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, Cornelio miró fijamente y con temor al ángel. Era lo lógico. Imagínese que a usted se le aparezca un ángel. No va a pasar, ¿no? Pero imagínese. ¿Sí? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria de Dios, mire. Mire, mis hermanos, Cornelio estaba en la mente de Dios, su devoción, su fe, su bondad. ¿Por qué? No lo sé, mire. Un inconverso está en la mente de Dios, ¿usted qué piensa? Mire, yo creo que, mire, el Señor nos creó a todos los seres humanos.
Todos son criaturas de Dios. Él conoce a cada una de esas criaturas. ¿Y sabe cuál es lo que anhela Dios? Que los incrédulos se arrepientan y acepten la salvación por medio de Cristo. Mire, cuando una de esas criaturas intenta buscar al Señor en sus fuerzas y sus limitaciones, el Señor va en su ayuda para que pueda encontrar el verdadero camino, como yo les decía. No porque lo merezcamos o seamos mejores que otros, sino porque el Señor quiere salvarnos, mire. Quiere que nos arrepintamos, los que no son creyentes, lógicamente, ¿no? Muchos en medio de su ceguera espiritual están buscando el camino, mire. Y el Señor va a su encuentro para salvarlos, como hizo con nosotros, mire, para encaminarlos hacia el verdadero camino. Juan 6:37, no lo busque, yo se lo leo por tiempo. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, mire. Por eso les digo, mis hermanos, la salvación no es arbitraria, que este es salvo, este no es salvo, no. Todos pueden acceder a la salvación si creen al verdadero evangelio, si reciben a Jesús como Señor y Salvador. Yo a veces lo imagino como un ciego, mire, un ciego que está a tientas buscando la puerta y no puede encontrarla, no puede encontrarla. Y en ese momento llega el Señor y lo lleva a la puerta, llega Dios y lo lleva a esa puerta. ¿Y sabe quién es la puerta? Cristo, mire. Cristo. Y Juan 10:9 lo dice, mire, Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Recordemos, mis hermanos, no es por obras. Dios da la salvación como un regalo a aquel que la acepta, mire. Y también debemos entender, mis hermanos, que el caso de Cornelio es particular, ¿no? Narrado en un libro transicional. Si queremos conocer doctrina de la salvación, ¿a dónde debemos ir? A las cartas de Pablo, mire, como el libro de Romanos, mire. Ahí hay mucha doctrina de la salvación para que aprendamos. Y también debemos aclarar, aunque ya en este punto yo creo que usted ya conoce muy bien eso, que así como las visiones, hoy en día los ángeles no se aparecen, ¿no? Tampoco se aparecen, mire. Todos aquellos que han dicho que se les ha aparecido un ángel, o la mayoría, han sido engañadores, mire, como José Smith, el fundador de los mormones, que dijo que se le había aparecido el ángel Moroni y creó esta falsa religión de los mormones, mire. Una religión blasfema, ¿no? Que niega la deidad de Cristo. Y el apóstol Pablo es enfático en decirlo. Gálatas 1:8 al 9. Gálatas 1:8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ya voy terminando, mis hermanos, regálenme 5 minuticos. ¿Qué propósito tendría un ángel para aparecerse hoy en día? ¿Para hablarnos de la salvación? No, porque ya lo tenemos en la Biblia. Mire, en la Biblia los ángeles, si usted estudia, hicieron apariciones con propósitos específicos, con propósitos fundamentales, claros, mire. Por ejemplo, anunciar el juicio en Sodoma y Gomorra, traer mensajes maravillosos como el nacimiento del Mesías, mostrar grandes revelaciones como el de Apocalipsis que fue dado al apóstol Juan. Eran claros, mire. No se va a aparecer ahorita un ángel para decirle: Dios te ama, lee la Biblia, Él quiere que… No, ya la Biblia lo dice, mire. Si usted no crea la Biblia, usted no va a creer nada, mire. Así como decía Abraham a este hombre rico, ¿no? Cuando le decía: manda a mis hermanos, mándame que resucite y yo les hable a mis hermanos que se arrepientan. Abraham le dijo: no, ni así se van a arrepentir. Ahí tienen a los profetas, crean a ellos, la ley y los profetas, crean a ellos. La gente tiene la Biblia. Si no crea la Biblia, así se levante uno de los muertos, no van a creer, mire. No van a creer. No van a creer. Nosotros tenemos ya toda la revelación completa, mis hermanos. Conformémonos en saber lo que dice Hebreos 1:14. Los ángeles son espíritus ministradores enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Conformémonos con saber eso, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, ya para ir finalizando, nosotros, miren, no confiamos ni en apariciones de ángeles, no confiamos ni en visiones, no confiamos en sueños. Nosotros solo confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, es la más segura, mire, la más segura. ¿Qué podemos concluir de estos textos, mis hermanos? Que la oración de Cornelio se asemeja a la de un incrédulo por la salvación. Mire, estas oraciones fueron consideradas a tal punto por Dios que le dio la oportunidad a Cornelio para alcanzar la salvación por medio de la predicación del evangelio que iba a hacer el apóstol Pedro. Dios le permitió, mire. Cornelio, al igual que el eunuco, adoraba a Dios de la mejor manera que podía, con la poca luz que él tenía en ese momento, mire, en sus limitaciones. Pero cuando tuvo la oportunidad de obedecer las instrucciones que Dios le dio por medio de Pedro, ¿sabe qué él hizo? Las obedeció, como veremos el próximo domingo. Ve y llama a este hombre que se llama Pedro. ¿Y qué dijo Cornelio? No, Señor, qué pereza, ¿no? Que va a estar llamándolo ahorita. Obedeció a lo que le dijo. Obedeció, mire. ¿Qué tal si todos los incrédulos hoy en día obedecieran a la palabra? Mire, ¿qué tal? Crean al evangelio y ellos obedecieran, pero no lo hacen, mire. Cuando usted ve un incrédulo orando supuestamente a Dios, ¿para qué lo hace? Solo para pedir los beneficios que Dios le da, pero jamás para arrepentirse de sus pecados. Jamás, mire, los beneficios que Dios le da. ¿Sabe qué? Él jamás va a recibir respuesta de Dios, por lo que antes he expuesto, ya que él necesita arrepentirse genuinamente para recibir los beneficios que nos da Dios a través de Cristo. Y uno de esos beneficios, ¿sabe qué es? Acercarnos a Dios confiadamente para que Él responda a nuestras oraciones. ¿No le alegra eso, mis hermanos? Debería alegrarnos, mire. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros no valoramos el poder hablar con Dios cada día y a cada momento. No valoramos. Y lastimosamente muchas veces nos levantamos y nos acostamos repitiendo una simple oración como loros, mire, la misma oración. Gracias, Señor, por tus bendiciones, amén y amén, y vámonos. Qué importante, mis hermanos, es que valoremos esos beneficios que tenemos como hijos de Dios. Y uno de los más importantes, podernos acercar a Dios y hablar con Él, mire. No se vuelva simplemente una persona que pide y pide y pide, mire. La oración es un tiempo donde podemos hablar con Dios y recibir respuesta de Él. ¿Sabe cómo? Por medio de la palabra. No esté esperando que Dios le hable audiblemente, ¿no? Es que Dios me habló audiblemente, no. Dios nos habla a través de su palabra, mis hermanos. Oremos. Señor Dios, gracias Padre Santo, Padre Eterno. Cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, en los primeros capítulos, podemos ver qué grandes bendiciones tenemos como creyentes, Dios. Tenemos unas disciplinas espirituales que tú has dejado para poder crecer espiritualmente. Tenemos la oración para poder comunicarnos contigo, Señor. Tenemos la palabra escrita. Muchos a lo largo de la historia han muerto por la palabra de Dios. Muchos reformadores murieron defendiendo la palabra para que sea traducida a nuestro idioma. Y hoy la tenemos traducida a nuestro idioma. Muchos tenían que esconderse para poder leer la Biblia. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo, pero muchas veces no lo hacemos. Tenemos la oportunidad de congregarnos en un lugar, pero a veces no lo hacemos. Señor, ayúdanos a valorar todos los beneficios que tenemos como tus hijos, Dios. Beneficios que los incrédulos no los tienen. Ellos están condenados a una eternidad en el infierno. Nosotros tenemos la vida eterna en el cielo un día. Pero también, Señor, ayúdanos a valorar eso, y no solo a valorarlo para nosotros, sino permitir que otros también puedan tenerlo y conocerlo.
Y eso nos demanda, Señor, predicar el evangelio a toda criatura. A nuestra familia, Señor, que va rumbo al infierno, para que ellos crean al evangelio y sean salvos, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, porque muchas veces hemos sido negligentes en hacerlo. Y muchas veces hemos olvidado todo lo que nos has dado, Señor, espiritualmente. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, de las familias de los que estamos aquí. Permite que podamos seguir adelante, creciendo en el Señor cada día, siendo diligentes, amándote y obedeciéndote, Señor. Y que toda la gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.